Buenas tardes, esta es la clase de teoría política. Vamos a seguir con nuestro autor Sodaro con respecto a la democracia. Ahora nos toca ahondar en cuáles son los propósitos y las paradojas de la democracia, luego las facetas de la democracia, así como está en nuestro programa, en nuestra planificación anual. Recordando un poquito, vamos a hacer referencia a esto que nos dice Sodaro, a una primera aproximación a los rasgos básicos de la democracia, tener siempre en cuenta que la soberanía reside en el pueblo, los derechos políticos, libertades públicas, siempre tienen que ser respetadas por las autoridades, por los ciudadanos. Eso es algo que tenemos que hacer hincapié siempre. ¿Por qué? Porque se trata de promover los valores. Cuando hablamos de promover valores, tienen que ver con valores como la tolerancia, como la justicia. Y si bien esto va a mantener a veces una tensión entre libertad e igualdad, esto tiene que ser manejado o va a ser manejado de diferentes maneras y tenemos que tener en cuenta que no en todos los países se da de la misma forma, ¿sí? Esta tensión entre lo que es, por ejemplo, la libertad, la igualdad. También dice Sodaro que es una dimensión, digamos, rudimentaria del término, quizás también a veces el que se da de democracia, porque si bien vamos a tratar de esbozar que en la democracia, con sus respectivas matices, con sus discusiones, la idea esencial es que los ciudadanos tienen derecho a determinar quién o quiénes los gobierna, quiénes se hacen responsables de sus acciones e imponen límites legales, dice Sodaro. Y eso es muy importante, porque la soberanía, ese poder efectivo, recae en nosotros los ciudadanos, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros, al elegirlos, a ellos decidimos quiénes nos gobiernan, a partir de cuándo, hasta cuándo. Esto obviamente que está en la ley suprema. Y eh, tiene que ver también con que a veces dicen algunos autores que es una definición en realidad un poco excesiva, en el sentido de cuántas libertades se otorgan, hasta dónde puede llegar ese gobernante, hasta dónde no. Y para algunos teóricos, dice Sodaro, para algunos teóricos de la democracia, obviamente, la representación basada en elecciones competitivas, libres y limpias, es el principio clave, obviamente, un principio clave que va a definir el gobierno democrático. Y sin embargo, dice Sodaro que hay otros teóricos que van a coincidir en que esos rasgos cumplen los requisitos mínimos, en realidad, de una democracia electoral. Si bien los derechos electorales son pilares fundamentales, eh, no son suficientes, dice Sodaro, y no merece la denominación de democracia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, esto para adentrarnos a lo que tiene que ver ahora con los propósitos y paradojas de la democracia. Para comenzar, vamos a centrarnos en 4 de sus propósitos más conocidos, según Sodaro. El primero tiene que ver con mejorar la calidad de vida y la dignidad de los individuos. ¿Por qué? Porque esto de mejorar la calidad de vida y la dignidad de los individuos permite a todos los ciudadanos participar de forma significativa en asuntos que tienen que ver con su comunidad. Y de esta manera lo que se puede lograr, dice Sodaro, es expresar, que nosotros podamos expresar las opiniones, poder tener voz, poder tener votos en las decisiones de gobierno, en las decisiones de nuestros gobernantes. Y esto es lo que proporciona un espacio para lo que es la libertad individual, para lo que es la igualdad política que tenemos cada uno de los ciudadanos, ¿no? Otra cuestión importante en estos propósitos y paradojas tiene que ver con discernir y hacer cumplir los deseos de la comunidad, dice Sodaro. Esto de discernir, hacer cumplir los deseos de la comunidad, tiene que ver con lo que Rousseau llamó la voluntad general, ¿no? Y en un intento, digamos, por terminar esta expresión ideal del deseo popular de liberación. Las democracias fomentan un debate abierto de liberación, dice Sodaro. Las democracias son las que van a realizar los diferentes programas, las diferentes políticas alternativas, pueden ser encuestas de opinión, y son las que permiten a los ciudadanos elegir, dice Sodaro, entre los diferentes candidatos a través de lo que es el sistema electoral. También Sodaro menciona como un tercer propósito de la democracia
limitar el poder, ¿sí? Al imponer los límites legales a la autoridad de los cargos públicos, y eso ahora las democracias pueden controlar el enorme, ¿no? Esto es fundamental, pueden controlar el enorme poder coercitivo que tiene el Estado. Eso es fundamental. Y de estas maneras permiten que toda la población adulta, que son los ciudadanos, los que votan, obviamente, participen en la vida política. Y de esta manera pueden promover el pluralismo, pueden contrarrestar la influencia de los grupos, las organizaciones sociales, digamos, algunas también de los actores políticos más privilegiados o menos privilegiados. Y otra cuestión importante tiene que ver con que hay que intentar reducir los antagonismos sociales. Otro propósito tiene que ver con intentar reducir los antagonismos sociales. ¿Por qué? Porque cuando los diversos grupos son oídos, digamos, escuchados, van a compartir poder, ¿sí? Mediante el voto. Si no, esto no está sucediendo. La democracia es la que proporciona la oportunidad de justamente escuchar estas demandas, canalizarlas y luego convertirlas en políticas públicas. Eso lo menciona Faro en varias partes de su obra. A ver, vamos a tomar algunos ejemplos, ¿no? De Sodaro. Para la participación política puede haber una serie de restricciones legales, dice Sodaro, sobre a quien considera parte de la comunidad política, como ser inmigrante, que en la mayor parte de los casos que son restringidos de su derecho al voto, por ejemplo, no todos pueden votar, ¿no? Acá, en el caso de Argentina, tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? No todos pueden votar, quiénes, desde cuándo, qué categorías pueden votar. Entonces, ahí está esta cuestión de la restricción. Sobre esto, dices, ahora vamos a inferir que la manipulación de los asuntos políticos y de los asuntos públicos por parte de la élite son las que suelen reemplazar la liberación justamente de los ciudadanos. Recuerden que no tengo cámara, creo que se voy a finalizar el año sin cámara. Me incomoda estar así porque esto de que no se vea, pero bueno, es lo que hay por ahora. Otra cuestión importante tiene que ver que se torna más difícil, dice Suárez, conocer o hacer cumplir la voluntad general de las personas, esto remitiendo un poquito a lo que decía Rousseau. Ahora siguiendo un poquito con las democracias modernas, para detallar esto, digamos que se va a una serie de consideraciones, dice Rousseau, y estas consideraciones son preponderantemente ideológicas, ¿no? Cuando él dice y hace referencia a las democracias modernas. En el caso de lo que es la perspectiva liberal o neoliberal actualmente, digamos, se va a querer que el Estado maximice su libertad desde esta postura, ¿no? Maximizar la libertad. Y acá se va a considerar que el Estado es un Estado pasivo, es un Estado inactivo, el que va a, obviamente, a realizar todo el control, toda la regulación de la oferta, de la demanda es únicamente el Estado. Y en contraposición vamos a encontrar, dice eso ahora, la socialdemocracia, que es la que va a creer que la democracia requiere que toda población tenga ciertos derechos sociales, económicos fundamentales. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Justamente decíamos que en contraposición la socialdemocracia es la que va a creer que la democracia requiere que toda la población tenga ciertos derechos sociales que tienen que ver con derechos sociales, económicos, fundamentalmente como la educación, lo que es la asistencia médica, la vivienda. Toda la sociedad democrática es la que va a defender alguna de las perspectivas, o la perspectiva liberal o la perspectiva de la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque dice Suárez que si una sociedad está profundamente dividida sobre el papel, digamos, que
que cumple el Estado, que debe cumplir el Estado, qué es lo que puede suceder ahí, o qué es lo que se va a entender por la voluntad general. En otros casos, la voluntad general no influye, ¿no? La voluntad general en términos de Rousseau, y en algunos países la voluntad general es demasiado clara y puede reflejar, digamos, el deseo de la mayoría de discriminar a las minorías. Entonces, hay que tener en cuenta lo que dice Sodaro con respecto al principio democrático del gobierno de la mayoría, que es el que justamente acarrea el riesgo de producir la tiranía de la mayoría. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? El gobierno de la mayoría no significa que unos pocos gobiernan en detrimento de otros, no, sino de lograr una verdadera igualdad, una verdadera equidad en cuanto a las demandas, a la respuesta de estas demandas. Agrega Sodaro, y esto es muy importante, la limitación del poder, que también muchas veces puede resultar difícil, porque una vez que se eligen a las élites gobernantes y a los cargos nombrados por estas élites gobernantes, son ellas justamente las que van a detentar, ¿no? Este poder discrecional para tomar las decisiones, que algunas pueden ser populares, otras pueden ser impopulares, algunas pueden incluir a toda la sociedad, otras no, y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué implica realmente este gobierno de la mayoría? Y tener en cuenta que la democracia, dice Suaro, puede intensificar, puede perpetuar los conflictos sociales en lugar de atenuarlos. Pero si es una verdadera y real democracia en términos de Robert Dahl, ¿sí? Esto se soluciona sin llegar, por ejemplo, a un quiebre de la democracia, porque no existe una democracia perfecta. Hay una tendencia, como veíamos en la clase anterior, pero no existe una perfecta. Entonces, a tener cuidado con esto. Si es una verdadera y real democracia, se soluciona y no se llega al quiebre de la democracia. Suaro muchas veces se pregunta en qué medida es democrática la democracia, qué es entonces la democracia. Y a partir de esto podemos reconocer que ninguna definición de democracia es suficiente. Ninguna definición de democracia es perfecta. Todos diferimos de lo que es la democracia, de lo que puede lograr la democracia, como así también que compartimos de los representantes públicos o grupos sociales pueden considerarse o no democráticos. Entonces Suaro dice, la democracia no es algo estático, es dinámico, puede manifestarse de diferentes formas y en distintos grados. Bien, la clase siguiente vamos a seguir con las facetas de la democracia, ¿no? La faceta 1, que es el de la soberanía popular, luego tenemos a la faceta 2, que tiene que ver la democracia como derechos y libertades, la faceta 3, que tiene que ver con la democracia como sistema de valores, y la faceta 4, que tiene que ver con la democracia económica. Luego, uno de los últimos temas sería el diseño institucional de las democracias representativas. Hay mucho material sobre la democracia, tanto en el aula como en lo que hemos visto, que vimos de autores, bueno, como Sodaro, como Robert Dahl, lo nombramos también a Huntington varias veces. Esos conceptos, por favor, asimilarlos, consolidarlos y compararlos también, ¿no? Cuando hablamos de verdadera y real democracia, estamos hablando de Robert Dahl, no de Sodaro. Entonces, por favor, ir armando los apuntes. Falta 15 días y comenzamos los exámenes, así que ya saben, cualquier cosita a disposición, y luego vamos a continuar con las cuatro, ¿no? Son las 4 facetas de democracia de Sodaro.